Contamos con la presencia de la doctora Arlette Cañón. Ella es geriatra, egresada de nuestro programa de geriatría, y la charla se titula Una nueva oportunidad para la atención de personas mayores y la experiencia en el CISAM. Muchas gracias, doctora. Adelante. Vale, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por quedarse hasta esta hora. Bueno, listo. Bueno, entonces para esta tarde yo lo que les vengo a mostrar es un poco la experiencia de una estrategia que construimos en una EPS acá en Colombia a raíz de COVID. Entonces, pues les han comentado mucho acerca de la atención en el hospital, en las UCIs, pero pues hay una parte que no podemos olvidar y es la parte ambulatoria, principalmente en atención primaria. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco para contarles cómo fue el proceso de esta estrategia. Entonces, resulta que esta estrategia nace por culpa de COVID, que trajo, digamos, grandes complicaciones, pero para mí fue una gran oportunidad. Entonces, frente a los problemas hay que buscar todas las oportunidades posibles. Y hacia marzo del 2020 sale una resolución, que es la 464, que da una medida sanitaria para la restricción o el aislamiento preventivo obligatorio para los mayores de 70 años, que generó, digamos, un poco de controversia. Después de eso, el 28 de marzo del 2020, sale la resolución 521 y esa resolución dice que hay que hacer una atención, garantizar la atención a las personas mayores de 70 años, pero no solamente la parte clínica, sino que hay que tener en cuenta la parte funcional, la parte mental, la parte social. Entonces, en este momento es cuando me dicen, hay que inventarnos algo. Y hay que inventarnos algo para mañana. Entonces, el 27 de abril se crea o arranca ya la estrategia CISAN. CISAN es caracterización y seguimiento para el adulto mayor de la EPS Sanitas a nivel país. Y el 1 de octubre del 2020, o sea, hace unos días, nos dan la noticia que los programas que fueron creados durante la emergencia sanitaria, pues no van más, a excepción de CISAN. Entonces, CISAN es el único programa que sobrevivió después de todo esto que ocurrió con COVID. Entonces, se los voy a mostrar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se generó el proceso de la creación de CISAN? Identificamos unos problemas. Teníamos una emergencia por coronavirus, teníamos un cambio en la modalidad de atención, teníamos que disminuir el contagio por coronavirus y digamos que los centros de atención primaria, las unidades, generaban acumulación de personas y eso iba a aumentar el riesgo de contagio. Entonces teníamos que cambiar la modalidad de atención y empezar a utilizar herramientas tecnológicas diferentes a las cuales estábamos acostumbrados. Y lo otro era que tenía un equipo en el país que no tenía ni idea de qué era hacer una atención para las personas mayores. Entonces teníamos un recurso humano que no estaba capacitado para atender personas mayores. Cuando estábamos justificando un poco, en ese momento teníamos que garantizar la atención, pero si vemos acá la pirámide, esta es la pirámide de la EPS y lo que está abajo es la población anterior, la del 2016, estaba más envejecida que la actual. Entonces me decían, no, pero ¿para qué si antes tenemos población más joven? Acá la EPS, para disminuir esa población envejecida, lo que hizo fue un bono demográfico acá en esta parte y empezó a asegurar personas más jóvenes para disminuir la cantidad de personas viejas que estaba teniendo en la EPS. Y cuando empezamos a ver, veíamos que sí se estaba envejeciendo la población, pero había una meseta en ese momento de las personas mayores de 60 años en la EPS, pero que a partir de el año pasado empezó el comportamiento en U, otra vez estaba envejeciendo la población. Entonces implementamos la estrategia y le dimos la continuidad hacia un programa y la idea era no dar una consulta médica, sino hacer un programa como tal.
En la siguiente diapositiva les muestro un poco qué queríamos con esta estrategia: garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, disminuyendo el riesgo de contagio, que eso es lo que nos dice la resolución, garantizar la continuidad de los tratamientos de la comorbilidad de los pacientes, caracterizar a la población adulta mayor siguiendo la norma 3280, pues para empezar a incluirla en las atenciones, y minimizar el reingreso hospitalario por causas prevenibles. Entonces, ¿cómo arranca nuestra ruta? Nos inventamos algo que se llama primer telecontacto, que son unas preguntas orientadoras. Teníamos, podría decir, más de 500 personas que no estaban trabajando porque se cerraron todos los centros, se cerraron todas las atenciones, y lo que decidimos fue poner a estas personas que eran odontólogos, que eran administradores, auxiliares, a hacer llamadas para preguntarle a las personas mayores cómo estaban, y ya les mostraré qué más preguntaban. Y decidimos definir que la atención que iba a salir de este primer telecontacto, íbamos a generar atenciones virtuales en un 70% y domiciliarias en un 30%. Adicionalmente, íbamos a incluir atenciones nutricionales, psicosociales, por enfermería, acá en Bogotá, psiquiatría, geriatría, y empezamos a articularnos con odontología, la ruta COVID y vacunación. Siguiente. Muy bien, esta es la ruta. Entonces, ese primer telecontacto que les muestro son unas preguntas, nosotros los llamamos listas de chequeo, y son preguntas que fueron seleccionadas de la estrategia ICOPE, de la Organización Mundial de la Salud, y hacíamos preguntas neurosensoriales para mirar cómo estaba la capacidad auditiva, la capacidad visual, psicológicas, sociocomunitarias, hacíamos preguntas de tamización para COVID, clínicas, nutricionales, tecnológicas y del cuidador. Con esas listas de chequeo, yo lo que hacía era priorizar atenciones. Entonces, mi paciente, yo le envío un médico a la casa en atención domiciliaria o le hago una atención por consulta virtual. Esa era la inicial ruta. Eso era lo principal. Y en Bogotá, continuábamos para esos pacientes más complejos, atenciones por geriatría y psiquiatría de forma virtual. ¿Pero qué nos permitía esta ruta? Que desde el principio, desde una llamada comunitaria, yo podía identificar necesidades psicológicas, odontológicas, nutricionales de COVID, y lo que hacía era priorizar sin que tuviera que pasar por el médico general atenciones por psicología, trabajo social, nutrición y enfermería. En estas consultas en general, fueran virtual, domiciliarias, era una consulta como si fuera un consultorio normalmente, laboratorio clínico, terapias, se podía hacer cualquier tipo de ordenamiento. Y la principal función del médico general, además de darle continuidad a los pacientes, a la atención de los pacientes, era caracterizarlos. Tenían que caracterizarlos, tenían que empezar a hacer Bartel, Lawton y Frey. Generamos 8 perfiles que son los del continuum funcional. Entonces utilizamos las categorizaciones del estudio Fradea de Albacete y generamos 8 perfiles. Y con estos perfiles empezamos a clasificar a los pacientes. El médico general se entrenó para poder hacer estas escalas y poder hacer las combinaciones y poder clasificar a todos los pacientes de la EPS. Siguiente. Entonces, el equipo completo estaba en Bogotá, el resto de las ciudades estaban sin psiquiatra y sin geriatra, no había geriatras en la EPS en el resto del país. Empezamos a hacer presencialidad en 98 ciudades del país, 18 ciudades tenían un prestador propio, y las que no tenían prestadores propios empezamos a capacitar a los prestadores externos. Entonces, a los prestadores externos nos reuníamos y le decíamos, este es el programa y ustedes deben hacer esto. Y empezaron también a caracterizar a toda su población vieja. Entonces, acá están un poco las proyecciones de todas las ciudades, municipios que empezamos a intervenir, y fue una capacitación intensiva. Todos los días capacitábamos a los médicos, a las enfermeras para que supieran hacer un Bartel, para que supieran hacer un Lawton. Y arrancamos esa primera fase en Bogotá el 1 de abril. La segunda fase arrancamos con todas las UAPs de las ciudades en el país. Eso fue para mayo del 2020, ya teníamos en el país haciendo la estrategia, y hacia junio del 2020 ya teníamos a todos los prestadores externos y propios haciendo la estrategia, caracterizando a la población vieja. Siguiente. Que nos dimos cuenta que pues se podían confundir un poco, pese a que pues los capacitábamos,
La virtualidad también generaba que las personas no estuvieran muy atentas a las capacitaciones, entonces generamos una herramienta tecnológica de la cual me siento muy orgullosa, está en la historia clínica, y en la historia clínica hay una pestaña que se llama Programa Adulto Mayor, y en esta pestaña hay tamizaje e identificación de ruta. En la identificación de ruta tenemos todas las listas de chequeo de la estrategia ICOP, y en la tamizaje tenemos todas las escalas funcionales, mentales, sociales, comunitarias y del dominio clínico. Al final, lo que le hicimos fue mejorar, como optimizar el tiempo a la consulta de los médicos, y les dijimos, ustedes solamente pregunten, que la historia clínica se va a encargar de hacer el análisis. Entonces, al final, cuando ellos preguntaban, cuando daban grabar, les aparecía esto. Entonces les decía, en su evaluación, usted tiene una persona mayor activa o prefrágil o frágil. ¿Y eso qué tiene? Ese paciente es susceptible a que usted lo vea en cuidado primario. Es un perfil 4 y esas son las categorías del continuo funcional. Entonces van del 1 al 8 y les va a decir que tiene alta, baja, mediana complejidad de acuerdo a las patologías. Les va a decir si tiene riesgo de deterioro cognitivo, riesgo de depresión, si tiene riesgo de sarcopenia, malnutrición, si es susceptible a valoración por cuidados paliativos, si hay riesgo sociocomunitario y si hay sobrecarga al cuidador. Y también tenemos un cálculo automatizado del índice de fragilidad. Siguiente. Entonces, ya como para mostrarles lo que hicimos en todo este año, valoramos 190.081 personas mayores de 70 años, únicos 138.633. Se asignaron controles cada 3 o 6 meses dependiendo cómo estaban. Dentro de eso logramos asignar alrededor del 34% de atenciones domiciliarias y 66% atenciones virtuales. Eso es país. Y en Bogotá hicimos la valoración y caracterización a 47.000 valoraciones, 47.268, y ahí nos mantuvimos con lo que nos habíamos proyectado en la propuesta inicial del 70-30. Siguiente. Entonces, acá es como queda ya el programa como tal. ¿Qué logramos hacer? Que quedamos como programa CISAN, cohorte propia, solamente va a incluir a los mayores de 90 años que van a recibir atenciones en el domicilio, virtuales o presenciales, si él lo desea. Y vamos a tener un pedacito de personas que son multimórbidas o con demencia y que tienen compromiso funcional. Y acá en Bogotá, ellos tendrían todas estas intervenciones y con unas que tenemos proyectadas también. Y queda como tal en cada unidad de atención primaria un médico general experto que va a darle cumplimiento a la resolución 3280, caracterizando a todas las personas mayores de 60 años. Siguiente, por favor. Esto fue un poco lo que hicimos ya, el resultado de las caracterizaciones. Caracterizamos 63.563 personas mayores de 70 años. Estos son los perfiles del continuo funcional del 1 al 8. Y acá hicimos un poco de análisis de costos, y estos pacientes que están acá arriba son los pacientes que no se alcanzaron a valorar, y este es el costo de ellos por no estar en la ruta, y este es el costo por perfil del 1 al 8. Acá en 5A, 5B y 5C es el 6, 7 y 8 de las categorías FRADEA, y encontramos que solamente por tener en una ruta a un paciente podíamos mejorar un poco el costo de estos usuarios. También encontramos que las personas mayores de 90 años en su mayoría son dependientes, por eso ellos quedaron con ese programa exclusivo en esa edad, y me dijeron que me queda un minuto. Siguiente, por favor. Esta diapositiva me gusta mucho, y con estas que estoy logrando mejorar que tengamos geriatras en todo el país. Acá lo que estamos mostrando es que estos pacientes que son los más complejos, que son los que tienen dependencia, son los pacientes más caros y son los que más utilizaciones tienen por mes, a los que más les piden cosas. Entonces quiere decir que su manejo no está siendo adecuado y que pueden estar mal utilizando los recursos. Y eso se ve acá reflejado, que principalmente medicina familiar, medicina interna son quienes ven a estos pacientes y tienen una resolutividad entre el 50%, pero cuando estos pacientes son vistos por el geriatra, esa resolutividad mejora un 90%. Haciendo proyecciones de todo lo que valoramos y de los pacientes que tenemos registrados o afiliados en la EPS,
más o menos por regionales, estaríamos requiriendo estos geriatras no para que vean todos los pacientes, sino para que sean líderes en los procesos de atención de las personas mayores. Siguiente. Ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Esta para mostrarles que los más caros son los que tienen enfermedades mentales y los que tienen enfermedades infecciosas, y eso se va a ver reflejado en la intervención que vamos a hacer en el proyecto, en el programa ya como tal. Siguiente. Y listo, esto era todo. Simplemente quería decirles que se requiere continuar innovando en la atención de personas mayores. Los problemas siempre tenemos que verlos como una oportunidad y necesitamos líderes que vendan ideas con pasión y con datos contundentes. Siguiente. Nada, esto es simplemente un proverbio que me gusta mucho y que una vez me lo dijeron cuando estaba haciendo mi programa. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Entonces los pequeños cambios realmente generan un gran impacto, y así ustedes piensen que no es suficiente o que es algo muy pequeño, realmente genera un gran impacto en todo lo que están haciendo. Muchas gracias.